y vamos a adentrarnos en lo que sería el tema 4. ¿Alguno de ustedes tiene dudas respecto a los temas anteriores? ¿Algún concepto que no les haya quedado claro? Recuerden que mañana tienen examen general, no es una actividad de clase, es un examen a contraturno. Entonces, ahora es momento de decir, maestra, ¿sabe qué? Yo no entendí esto o no termino de entender tal tema. Entonces, pregunto otra vez, ¿tienen alguna duda? ¿Algún concepto que no les termine de quedar como muy claro? Maestra, bueno, yo estoy un poco confundida sobre lo de capas de la atmósfera. Ujú. En las capas de la atmósfera, ¿qué te confunde? Mm, Bueno, nada más quería saber si podíamos ver así, bueno, nada más las capas así de nuevo rápido. Las capas de la atmósfera. ¿Esa qué clase fue? La verdad no recuerdo, pero es el tema 2.4. 2.4. ¿Te parece si lo repasamos al final? En lo que les doy Sí, está los bien. temas de hoy. Va. Sí, sí. Y en lo que recuerdo qué clase fue esa. Ok. Bueno, entonces, pues vamos a dar la clase de hoy. Que no veía mi mouse. Bueno, como ya les comentaba, vamos a estar adentrándonos a lo que vendría siendo el tema 4 general, que nos habla de los espacios económicos y la desigualdad social. Y bueno, estos serían los temas. Y concluiríamos con el tema que estuvimos viendo en la clase pasada, donde hablamos sobre vulnerabilidad y riesgo. Y ya el último tema o subtema de este tema son zonas de vulnerabilidad para la población. Entonces, en todos los países se presentan fenómenos naturales o causados por el hombre que pueden presentar un riesgo para la población. Los sismos y las erupciones volcánicas ocurren en los límites convergentes de las placas tectónicas. Por tanto, los países localizados en las inmediaciones de este tipo de límite tectónico, como por ejemplo China, Japón, México, Chile, Indonesia, etcétera, por mencionar algunos, son los más afectados. Recuerden que esto ya lo vimos en un tema anterior. También las regiones más afectadas por ciclones son las tropicales y templadas entre los 5 y los 30 grados de latitud norte y sur, donde influyen las corrientes marinas cálidas que traen consigo una mayor evaporación del agua de mar, nubes y una dinámica de vientos que originan los huracanes. Se denomina zonas vulnerables a todas aquellas que se encuentran expuestas a eventos naturales o antrópicos que pueden afectar los diversos usos del lugar. Recuerden, los eventos naturales pues son todos aquellos que eh, son causados por la naturaleza, ¿no? Como, no sé, una lluvia torrencial, un huracán, un terremoto, una erupción volcánica. Y los antrópicos son los que son creados por el hombre, como incendios, eh, desastres en zonas nucleares, etcétera. Respecto a otro tipo de riesgos y su zonificación, se deben considerar aspectos como el hecho de que uno de los problemas que incrementa el desastre es la degradación ambiental ocasionada por diversas actividades de la población. Yo aquí les puse una tablita donde les menciono las zonas de vulnerabilidad, pues más conocidas, ¿no? Que son las zonas sísmicas, las zonas volcánicas, las costas y las zonas con climas extremos, ¿no? Climas extremos podemos contar con climas muy, muy fríos o climas muy, muy calientes, ¿no? En este caso podría ser el desierto o zonas polares. Pongamos un ejemplo. Si una zona de montaña se deforesta, bueno, tocando lo del daño ambiental, si una zona de montaña se deforesta para realizar actividades agropecuarias, el suelo queda expuesto y pierde estabilidad. Si a eso le sumamos un sismo,
un huracán o una lluvia torrencial, entonces afectará a la población que ahí se asienta, sobre todo aquellos lugares donde existe una pendiente, ya que puede ocurrir un desastre por deslizamiento o sí, por deslizamiento de tierra. Los sitios con suelos degradados o que constituyen el fondo de lagos que fueron desecados son poco aptos para la construcción porque son débiles y esto aumenta la vulnerabilidad ante los riesgos geológicos, como los sismos o hidrometeorológicos, como los ciclones tropicales y las lluvias torrenciales, que pueden ocasionar deslizamientos de tierra e inundaciones. En países como México, Colombia, Indonesia, Brasil o la India, muchos pobladores viven en asentamientos irregulares, ya sea alrededor de cauces de ríos, laderas o desfiladeros, situación que genera la pérdida de la capa vegetal, la erosión del suelo y el desecamiento de los cuerpos de agua. En los lugares que se ubican en las costas, la reducción de los manglares propicia que la fuerza de los vientos que genera un huracán provoque mayores daños a edificaciones y casas, y por tanto la pérdida de vidas humanas. Entonces yo aquí les pongo un mapita, no sé por qué se ve tan pixeleado. Bueno, hay unos triangulitos unos triangulitos rojos, ¿no? No sé si los alcanzan a percibir. Esos triangulitos rojos significan zonas donde hay volcanes, ¿no? Y donde es más propenso a que haya una erupción volcánica. Este, aquí, toda esta parte de aquí. Y si se dan cuenta, esa parte que estoy yo encerrando es parte de lo que vendría siendo el cinturón de fuego. También vemos unas franjas moraditas, que esas significan eh, regiones sísmicas. Estas, por ejemplo. Y ahí mismo donde marqué el primer azul, ahí tenemos tanto volcanes como zona sísmica, ¿no? Porque recordemos que México está ubicado sobre dos placas en una zona de, si no mal recuerdo, subducción. Entonces eso hace muy propenso que en México tiemble mucho. Las zonas que están marcadas con azulito, que ahí mismo donde va esta, está marcado con azulito, esas zonas se refieren a, dice, regiones propensas a tsunamis. Y toda esta parte de Oriente también, tsunamis. Si se dan cuenta, esta parte que les estoy encerrando tiene que ver con placas tectónicas, ¿no? Ese fue un tema que vimos casi al principio. Entonces, si ustedes ubican bien dónde están las placas tectónicas, les va a ser más fácil ubicar dónde están estas zonas de riesgo o de vulnerabilidad para la población. Y bueno, ahí el mapa marca otras figuritas que nos indica, por ejemplo, dónde hay ciclones tropicales, tormentas eléctricas, granizadas, inundaciones, tornados, sequías, olas de calor y días de frío. ¿Ok? Creo que hasta aquí pues no hay tanto problema con este tema. Ya ubicamos que las zonas de mayor riesgo o de vulnerabilidad están muy cerca de lo que vendrían siendo la unión o las fallas entre placas tectónicas. En cuanto a los riesgos de origen antrópico, estos se relacionan principalmente con refinerías y centrales nucleoeléctricas en la llanura, por ejemplo en México, aquí en la llanura costera del Golfo de México. Entonces, eh, como que se marcan más las zonas vulnerables o zonas de vulnerabilidad respecto a desastres naturales, ¿ok? O fenómenos naturales que pueden haber. Todo esto también tiene mucho que ver con la zona y los climas en los que se ubica cada país. Y pues bueno, aquí les pongo también un mapa donde nos indica el índice mundial de riesgo, donde en lo que es el verde más fuertecito es un riesgo muy bajo, hasta lo que es el rojo, que es un riesgo muy alto. Y hay zonas donde pues no se tienen datos, ¿no? Si se dan cuenta, son zonas donde son
países donde hay mucha pobreza. Entonces, como para llegar a hacer estos estudios, no se cuenta con la tecnología o con los recursos necesarios para ello. Muy bien, entonces, y ya con ese tema estaríamos finalizando lo que sería el tema 3. Ahora vamos a entrar ya a lo que sería el tema número 4, que nos habla de espacios económicos y desigualdad social. Sabemos que el hombre, para poder beneficiarse de los recursos naturales, ha modificado el espacio geográfico y se ha creado espacios económicos, mismos que se establecen en función de los recursos de cada región. Los recursos naturales del suelo, del subsuelo, aire y agua son la base para las actividades que corresponden al sector primario, como la agricultura, la ganadería, la pesca, etcétera. El desarrollo de estas actividades conforma en el espacio geográfico una organización y transformación de los componentes de cada lugar. Estos componentes, bueno, todos estos recursos del suelo y del subsuelo también ya lo vimos en clases anteriores, pero ahora vamos a ver cómo es que están ubicados estos espacios, ¿no? Y qué abarca cada uno. Las actividades económicas las realizan los seres humanos para producir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades primarias o secundarias, ¿no? Puede ser alimentación, vestido, vivienda, etcétera. Los espacios económicos pueden ser clasificados en tres sectores. En el primario, en el que las actividades se relacionan directamente con la explotación de los recursos naturales. El secundario, caracterizado por las actividades que transforman la materia prima en un producto con valor añadido. Y el terciario, que concentra la prestación de diversos servicios. Y yo creo que muchos de ustedes saben cuáles son estas actividades, ¿no? Tanto primarias como secundarias como terciarias. Inclusive ahí en la imagen pues les da una idea muy, muy grande, ¿no? Mm. Entonces, como hemos visto, los recursos están distribuidos de forma desigual a lo largo de todo el planeta. Ya vimos por qué es esto, sus características, qué condiciones hay para que suceda esto. Entonces, debido a que estos recursos están distribuidos de una forma desigual, la economía tiene una distribución de la misma forma, completamente desigual. Hay países que son muy ricos y otros que son muy pobres, lo que nos lleva a la desigualdad social. Como tal, la desigualdad social es una situación socioeconómica que se presenta cuando una comunidad, grupo social o colectivo recibe un trato desfavorable con respecto al resto de miembros del entorno al que pertenecen. Y esto generalmente se ve más marcado con, por ejemplo, extranjeros o personas eh, que viven en la sierra, ¿no? Ahora entonces, entrando ya más a fondo a lo que es el tema, empezamos con lo que vendrían siendo regiones agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras y mineras de México y del mundo. Las características de las regiones naturales favorecen o limitan el desarrollo de las actividades humanas porque cada región posee recursos particulares. Los espacios económicos pueden ser clasificados en tres sectores. Y bueno, ya los había mencionado, ¿no? El primario, el secundario y el terciario. Ahora, respecto a lo que son las regiones agrícolas. Los espacios o regiones agrícolas son resultado de la intervención de tres componentes naturales: suelo, agua y temperatura, aunados a condiciones sociales, económicas y culturales que influyen en menor o mayor eh, desarrollo de esos espacios. ¿Por qué influyen estos factores naturales? Bueno, el suelo principalmente, si son son llanuras, es más favorable poder arar, poder sembrar, todo eso. Y más si esa llanura está cerca de cuerpos de agua, pues va a ser más fácil para los agricultores regar sus sembradíos, ¿no?
Y pues bueno, también sabemos que la temperatura tiene mucho que ver y es ahí donde vienen, por ejemplo, las frutas o vegetales de temporada. Por los cambios de estación, en ciertas temporadas se dan unas frutas y en otras temporadas se dan otro tipo de frutas o vegetales o cereales, ¿no? Las mejores condiciones para desarrollar la agricultura se dan en suelos fértiles y planos debido a su alto contenido de materia orgánica y en general se localizan en zonas templadas. También influye el tipo de relieve. Por ejemplo, las áreas con fuertes pendientes no favorecen el crecimiento de los cultivos debido a que los suelos, al desgastarse con facilidad, pierden sus nutrientes. Otro factor importante es la disponibilidad de agua en forma natural con la lluvia o artificial con sistemas de riego. Los cultivos son diversos, pero los más importantes son los cereales. Entre ellos, ¿ustedes se imaginan cuál de estos cereales son los más importantes, así a nivel mundial? ¿Alguien que me mencione? El arroz, El arroz, así es. Otro, El elote, elote. Bueno, como tal es maíz, ¿no? Pero sí, muy bien. Otro, parece que sí saben, chicos. Maíz, arroz y hay otro que es también muy importante. frijol, ¿Perdón? frijol, Frijol. No tanto. Hay otro que es más inclusive más importante. Sino con qué hacen pan. el trigo, El trigo, exacto, Camila. Muy bien. Así es. Estos cereales que son el trigo y el maíz y el arroz son los más importantes, ¿no? Hay muchos más, pero como base de la alimentación del ser humano, de estos se derivan otros alimentos, como son harinas, panes, aceites y bebidas. Entonces, las mejores condiciones para desarrollar la agricultura se dan, bueno, eso ya lo había dicho, ¿no? Se dan en suelos fértiles y planos. Y bueno, aquí en el mapa lo vemos primero a nivel mundial. Este es un mapa que se encuentra en el Atlas Universal. Entonces, ustedes pueden revisar el Atlas Universal y hacerles un así, como ustedes les plazca para poder ver a detalle estos mapas. Entonces, este mapita nos indica lo que vendría siendo agricultura y producción de madera en rollo. Los circulitos cafés que se alcanzan a ver es lo de estos, por ejemplo. Estos son los lugares donde se da este, la principal producción de madera en rollo. Y en cuanto a la agricultura, las zonas moraditas son zonas de agricultura intensiva. Las anaranjadas son de agricultura extensiva y las verdes son plantación comercial. Comercial que son más, en cuanto a plantación comercial, que son más para exportación que de consumo local. Tenemos como principales zonas agrícolas las llanuras europeas, praderas americanas y norteamericanas y estepas asiáticas, que son, si se dan cuenta, lo que vendrían siendo las zonas moraditas. En cuanto a la agricultura, existen dos tipos de agricultura. Existen dos tipos de agricultura, que es de subsistencia y comercial. La primera se destina al autoconsumo, o sea, la de subsistencia. Sus métodos y técnicas son tradicionales perdón, con el uso de yuntas, mano de obra para la labranza y la recolección. Y yo creo que ustedes, o bueno, no sé si a ustedes les ha tocado ver, por ejemplo, cerca donde viven, pequeños terrenos donde la gente siembra.
A mí sí me ha tocado ver, mi abuelita tiene unos terrenitos que ya están repartidos, ¿no? Entre sus hijos, pero aún así ella los sigue sembrando, porque pues sus hijos algunos viven en otros lugares o se fueron con la esposa o con el esposo, y entonces como esos terrenitos están, por decirlo así, desocupados por el momento, mi abuelita siembra. Entonces, pues yo he visto esto, ¿no? Que los métodos que ella utiliza para labrar la tierra, pues son métodos básicamente pues no tan industriales, ¿no? Sí entra el tractor, sí todo, pero la siembra la hacemos nosotros y para nuestro propio consumo. Entonces, en general, este tipo de agricultura se realiza en pequeñas superficies y depende de las temporadas de lluvias, por lo que se conoce como agricultura de temporal y se practica en países en desarrollo, como en gran parte de América Latina, África y Asia. La agricultura comercial genera grandes volúmenes de producción para satisfacer la demanda de mercados locales, regionales y mundiales. Requiere mayor inversión económica porque utiliza métodos y técnicas agrícolas mecanizadas e innovadoras. Ocupa menos manos de obra, ya que pues se utilizan máquinas muy grandes porque son plantaciones de hectáreas. Entonces, no puedes comparar, por ejemplo, no sé, un terreno de 1 metro por 1 metro cuadrado, ¿no? A ya plantaciones de hectáreas. Hablamos de extensiones muy grandes de tierra. Entonces, pues ya la mano de obra como tal, pues contratar a tantas personas, pues yo creo que para esas personas, bueno, pues sí, para los que son dueños de esas plantaciones, pues ya no es rentable, ¿no? Es así que prefieren contratar maquinaria. Y de hecho, a este respecto, hay muchas máquinas que muy, son innovadoras, porque algunas son como unos tractorcitos que, por ejemplo, cuando son como tipo arbustitos, van pasando entre los arbustitos y como con unos, ¿cómo podría decir? Como unos bracitos, van moviendo las ramas y los frutos que ya están maduros van cayendo dentro de unas bandejas y los que no se quedan todavía para que terminen de madurar. Entonces, como tal, en lo que vendría siendo la agricultura comercial, pues ya se cuenta con tecnología mucha más avanzada, ¿no? Entonces, bueno, como había mencionado, aquí se requiere una mayor inversión económica. Este tipo de agricultura hace uso de fertilizantes y semillas mejoradas. Se desarrolla en grandes extensiones con mayor especialización de los productos cultivados y suministra agua mediante el riego, por lo que se considera agricultura de riego. Esta se realiza en países desarrollados capaces de crear estos avances tecnológicos. Entre ellos están los países de Canadá, Estados Unidos, Francia, España y Alemania. Cabe mencionar que si bien en nuestro país se practica la agricultura comercial, por las condiciones de pobreza y desigualdad, también se practica agricultura de temporal y de subsistencia en zonas de bajo rendimiento en entidades del centro, sur y sureste. ¿Ok? Y pues bueno, aquí en este mapita podemos ver respecto a la agricultura, lo que es el verde más fuerte es un nivel de producción muy alto. Y en lo que vendría siendo el color clarito, pues es una producción muy baja. Y de hecho corresponde a las ciudades que podríamos decir que están más pobladas, ¿no? Como tal, el terreno donde podría haber cultivos o podría practicarse la agricultura, pues está ocupado por casas, ¿no? O por fábricas. Hasta aquí, ¿alguna duda respecto a las regiones agrícolas? Ahora entonces pasemos a lo que venían siendo las regiones ganaderas. Como tal, la ganadería consiste en la alimentación y cuidado de animales para obtener productos alimenticios, como carne, lácteos, huevo y miel, así como materias primas para satisfacer necesidades complementarias. Por ejemplo, con la piel de los bovinos se elaboran prendas de vestir, bolsas,
calzado, entre otros artículos de uso doméstico e industrial. De las ovejas obtenemos lana, con la cual se confecciona ropa. De las abejas, pues obtenemos la miel y cera que se utiliza en productos de belleza. Aquí en lo que vendría siendo el mapita, se los volví a poner primero así a nivel mundial y después vamos a verlo a nivel de nuestro país, ¿ok? De México. Entonces, aquí el mapa nos indica que, bueno, este mapa nos indica zonas pesqueras y zonas de ganadería. Donde es el color amarillo, tenemos que hay ganadería intensiva. Y si se dan cuenta, ese tipo de lugares también son llanuras, ¿no? Son lugares son planos que también son propicios para este tipo de actividad. Y lo que es la ganadería y la agricultura están relacionados, porque a veces de lo que va sobrando pues sí, puedo decirlo de alguna forma como el desecho que genera la agricultura, que es el follaje, pues se puede alimentar a cierto tipo de ganado. Entonces, lo que vendría siendo ganadería intensiva está en las zonas amarillas y la ganadería extensiva está en las zonas verde. Hay figuritas que, bueno, el que es como color grisecito es ovino. ¿Alguien sabe qué es ovino? ¿Ovejas? El vacuno, que es como el color como guinda, que son las vaquitas, y el porcino, que son los puerquitos, ¿ok? Entonces, pues, se crían otro tipo de animales, pero estos son como los más importantes, ¿no? Los que consume más el ser humano. También aquí les puse una tablita donde les menciono las principales regiones ganaderas del mundo. Y si se dan cuenta, coincide mucho con el mapa, ¿no? Que es el continente africano, el sur de Asia, el norte de Europa, Brasil, México y lo que vendría siendo gran parte de Estados Unidos. Entonces, los tipos de ganado de mayor importancia para el consumo de carne y sus derivados, además de su valor económico, son el bovino, el porcino y el aviar. Otros tipos de ganado son el ovino, el caprino y el apícola. ¿Alguien sabe cuál es el caprino y el apícola? ¿No? ¿No saben cuál es el ganado caprino? El caprino es el de las cabras. Y el apícola pues tiene que ver con las abejas. Bueno, entonces, los espacios ganaderos se desarrollan principalmente en ambientes de estepa o grandes llanuras. Por ello, es más probable una región ganadera en zonas templadas que en las tropicales, muy áridas o frías. No obstante, la productividad ganadera no solo depende de condiciones naturales, sino también de las económicas y sociales. Un claro ejemplo es México, donde la ganadería de exportación se da en el norte por su ambiente cálido y semiárido como en Sinaloa o la comarca lagunera. Por la forma en que se realiza y destina la producción ganadera, se conocen dos tipos, que es la comercial y la de subsistencia, lo mismo que en la agricultura. Según el espacio donde se distribuye la ganadería, esta puede ser intensiva y con intensiva se refiere a que se practica en áreas reducidas, como corrales o establos, o también puede ser extensiva. La anterior es intensiva y esta es y la extensiva tiene que ver con que si los animales ocupan grandes áreas en pastizales naturales o sembrados por el ser humano. Lo mismo con la agricultura. Si se dan cuenta, mencionamos lo que era intensiva y extensiva, ¿no? Entonces, la intensiva, pues, son en áreas reducidas y la extensiva en áreas muy grandes, ¿no? Pastizales naturales o sembrados por el humano.
Y pues bueno, aquí respecto a México, vemos que respecto a la ganadería, en los colores donde está como color guinda, hay una ganadería intensiva, más bien es muy alta, ¿no? Son los principales países, perdón, estados, Jalisco, Estado de México y Michoacán. Y bueno, el color amarillito más clarito, como color pollito, ahí se practica una ganadería muy, muy baja. En sí, la agricultura y la ganadería se practican en casi todos los lugares donde hay presencia humana y han incrementado su producción de manera extraordinaria debido a los avances tecnológicos, las nuevas variedades vegetales, que en ese caso tiene que ver con los organismos genéticamente modificados, y las mejoras en los animales. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Ahora, respecto a las regiones forestales. Los espacios forestales permiten el aprovechamiento de madera y las especies vegetales que se obtienen de bosques, selvas y vegetación de zonas áridas y semiáridas. Sin embargo, su importancia y valor comercial son poco significativos comparados con el de las grandes áreas de vegetación. Estos recursos se utilizan como materia prima para la industria maderera, de papel, farmacéutica y de la construcción. Los recursos forestales de mayor valor económico son los bosques templados, selvas y bosques mixtos, que se distribuyen en las zonas templadas y tropicales respectivamente. Según el aprovechamiento de los bosques, se obtienen productos maderables. ¿A qué nos referimos con estos productos maderables? Bueno, a madera, a pulpa, papel y leña. Y también se divide en no maderables. ¿A qué nos referimos? A, por ejemplo, las raíces, las hojas, resina y semillas. ¿Ok? Las especies más explotadas de la selva son la caoba, el cedro rojo, el ébano y el palo de Campeche, de las cuales se utiliza su madera. Del chico zapote se extrae el chicle y del árbol de hule el caucho. ¿Ok? Estas son algunas de las especies pues más explotadas. Aquí en lo que vendría siendo el mapita, pues es el mismo, ¿no? Se repite el que vimos en respecto a la agricultura. Y pues bueno, vemos estas zonas, estas principales zonas donde se da esta producción de madera en rollo, que son estos como, ¿cómo podría decirlo? Estos, ¿no? Es como si fuera una tachuela, cafecito. Bueno, esos son los países donde hay una gran producción de madera. Aun cuando los productos forestales son de gran importancia para el ser humano, la explotación de los bosques es una de las actividades que pone en mayor riesgo la estabilidad de la tierra. Aquí en la imagen yo les muestro, por ejemplo, madera en rollo industrial. Es la imagen de abajo les da una idea a lo que se refiere, ¿no? Que es el tronquito. Ya después vemos lo que es la madera aserrada, lo que vendría siendo la pulpa para el papel y ya lo que sería papel y cartón. Y ahí están enumerados los 5 países que son los o que tienen una alta producción. Por ejemplo, de madera en rollo, el número 1 lo tiene Rusia, después le sigue China, después Estados Unidos de América, Brasil y Alemania. Y así se va cada uno. Y bueno, si se dan cuenta, la mayoría la tiene, por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia y Alemania. Esos serían los 3 principales. Y
aquí respecto a nuestro país, los niveles de producción forestales de maderables están marcados los que son muy altos en color verde, verde muy fuerte, y el color clarito pues es el más bajo, ¿ok? Y bueno, las principales zonas forestales de México son Durango, Chihuahua y Michoacán. Aquí creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Ahora, las regiones pesqueras. La pesca se dedica al cuidado y extracción de especies animales del agua, ya sea continental u oceánica. Y por ello, los espacios pesqueros comprenden ríos, lagos y mares. Algunas especies que se capturan son trucha, carpa, sardina, salmón, anchoveta, huachinango, pulpo, mariscos y otras especies. Pero estas que les acabo de mencionar, pues son las más, las más explotadas. Los principales espacios pesqueros se ubican en las latitudes de los 30 a los 60 grados norte y sur, donde el clima es templado y frío. Ahí se generan grandes cantidades de plancton debido a la confluencia de las corrientes marinas frías y cálidas que propicia el ascenso de sedimentos marinos con materia orgánica que atrae grandes bancos de peces. En los espacios pesqueros es importante cuidar que el número de especies capturadas no sea mayor al que, a las sobrevivientes, ya que esto, si se hace una captura y no se tiene el cuidado de dejar cierta cantidad de especie sobreviviente, pues se entra en un desequilibrio, ¿no? Inclusive, como no se deja ese reminiscente, puede estar en peligro de extinción esa especie. Y esto más que nada se hace con el fin de permitir repoblar la colonia o los bancos de peces. En los mares, la pesca se divide en dos tipos, la de litoral y la de alta mar. La de litoral también es llamada de cabotaje y se practica cerca del litoral, donde la plataforma continental es amplia y rica en sedimentos y nutrientes. En zonas aledañas a los pueblos se emplean métodos y herramientas tradicionales de pesca, poco mecanizadas y de bajo presupuesto. En consecuencia, la producción es baja y se destina al consumo local. La pesca de alta mar o de altura se lleva a cabo en mar abierto con embarcaciones equipadas con alta tecnología como sondas y radares marinos. Otro tipo de pesca comercial que se ha desarrollado ocurre en las granjas acuícolas, en donde se cría, alimenta y protege a los peces para aprovecharlos. En esas granjas se cría, por ejemplo, camarón, salmón, tilapia y carpas. De todas las regiones pesqueras en el mundo, las que sobresalen se ubican en el Océano Pacífico. China, por su diversidad de especies, es la primera potencia pesquera, seguida de Japón. Entre las especies que capturan destacan atún, sardina y arenque. Las regiones pesqueras de México son 5. Y bueno, las especies con mayor volumen de captura son sardina, atún y camarón. Y estas principales zonas son Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur y Veracruz. ¿Ok? Esas son las 5 zonas más importantes de México donde se lleva a cabo esta actividad. De estas 5, las que más destacan son Sonora y Sinaloa. Pues bueno, allí en el mapita vemos que en color azul fuerte es- se tiene un nivel de captura pesquera muy alto y lo que vendría siendo el color como lilita, muy bajito, se tiene un nivel de captura pesquera muy bajo.
Y ahora, respecto a las regiones mineras. La riqueza en minerales de un territorio se relaciona con el relieve y el periodo geológico en el que se originó. Así, por ejemplo, el hierro se asocia con relieves planos de más de 3000 años de antigüedad, los minerales como el oro, plata y el cobre, con relieves jóvenes como por ejemplo la Sierra Madre Occidental, los Andes y la cordillera de los Himalaya. Los minerales se clasifican de acuerdo con su origen en no metálicos, metálicos y energéticos. Eso también recuerden que ya lo vimos en clases anteriores, cuando vimos lo de recursos naturales. Y pues bueno, aquí igual, les pongo este mapa donde vemos primero a nivel mundial los recursos del subsuelo y del suelo en el mundo, ¿ok? Tenemos, aquí en este mapa nos marca lo que es petróleo, gas natural, metales y piedras preciosas, metales no ferrosos, hierro y aleaciones ferrosas, ¿ok? Entre los minerales no metálicos están las arenas y gravas, que se emplean para la construcción, y la sal, común usada en diversos procesos industriales y en lo que vendría siendo, pues, la casa, ¿no? En la cocina. Los tipos de extracción mineral son dos. Lo que vendría siendo la subterránea, en la cual se excavan túneles para extraer el material, y la de superficie, que se practica gracias a explosiones que dejan al descubierto el mineral. El segundo tipo suele tener mayores consecuencias en el ambiente, ya que pues como tal se hace una destrucción del medio de donde se está obteniendo el mineral. Los yacimientos pueden encontrarse al aire libre, en el subsuelo a diferentes profundidades y también en el fondo del mar. Y bueno, sabemos que los minerales, según sus aplicaciones, se agrupan en tres grandes categorías: metálicos o mineral metálico, combustibles o energéticos, no metálicos o industriales y de la construcción. Y bueno, esto ya también lo habíamos visto, pero les doy un repaso. Los metálicos tienen que ver con todos los minerales de los que se extraen metales como el oro, la plata, el cobre, etcétera. Lo que vendría siendo combustibles o energéticos son todos aquellos combustibles fósiles como carbón, petróleo, gas y los minerales de torio y uranio. Son fuentes de combustible para los reactores nucleares. Los no metálicos o industriales pues vendrían siendo rocas y minerales que tienen utilidad o aplicación industrial y en la construcción, como arenas, rocas, minerales refractarios, abrasivos, absorbentes y lubricantes. Y como tal, los recursos como el petróleo y el gas natural son básicos para la industria y muy codiciados, lo que provoca aumento en sus precios y tensión en la economía, tanto que originan conflictos bélicos. Y bueno, esto de los conflictos bélicos lo vamos a ver también dentro de este tema número 4. Y bueno, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda respecto a estas regiones? Ya por último, aquí en México las principales zonas mineras son Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Hidalgo, el Estado de México y Guerrero. Y bueno, los minerales metálicos que principalmente se extraen son oro, plata, plomo, zinc, cobre y hierro. Y los minerales no metálicos son azufre, arena y grava, piedra caliza, carbón mineral, sal y fluorita. Ahora sí, hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos, respecto a estas regiones? No. Ok. Mm, ahora déjenme ver. Eh, se quería ver lo de las
las capas de la atmósfera, ¿verdad? Sí, un repaso rápido. Déjame ver. ¿Qué tema me dijiste que es? El de capas de la atmósfera, pero si gusta podemos verlo la próxima semana. Todavía nos da tiempo. Son apenas 11:46. ¿Qué tema me dijiste que es? ¿El 2 qué? Punto 4. Lo vimos en la clase 6. A ver, abro el Classroom para checarlo rápido. En la clase 6. A ver, comparto otra vez mi pantalla. Ok, como tal, bueno, vimos lo que son las capas de la atmósfera. Y bueno, tenemos que de abajo hacia arriba está la troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera o termósfera y la exósfera. Y como tal, fuimos viendo las características. En sí, ¿qué es lo que te causa duda o qué quisieras que te vuelva a explicar? Ah, no, es que no las recordaba, pero ya ahorita ya les tomé captura y ya las voy a copiar. Sí, de hecho, esta presentación está en el Classroom. Ah, Yo sí. la vi desde el Classroom. Miren, no está. Como tal, aquí en lo que es el curso, ya están todas. Está el temario, le subí el Atlas de México y el Atlas Universal. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, ya está la sesión 1 hasta la sesión 11. Ok, ahí están todos los temas. Y recuerden que también tienen acceso a al video grabado de esta clase. Entonces, ustedes se descargan lo que vendría siendo la sesión. Aquí está en el PDF. Y obviamente, como es el material de apoyo que yo ocupo, pues no viene escrito todo, ¿verdad? Porque sería, pues, muy invasivo para su vista. Pero viene como lo más importante en las diapositivas. Y para poder recordar con mayor exactitud o repasar bien, pues vean los videos para que se vayan apoyando, ¿no? Por un lado tienen lo que es este PDF con la presentación y por otro lado tienen los videos. Ok, entonces, bueno, como tal de lo que vendría siendo pues las capas de la atmósfera son esas, ¿no? Y pues cada una tiene ciertas características. Por ejemplo, la altura a la que están, eh, qué condiciones hay ahí. Por ejemplo, en lo que es la troposfera, pues todavía hay oxígeno. En lo que es la termósfera, pues ya no, ya ahí no es posible respirar para el ser humano, ¿no? Inclusive básense mucho en esta imagen. Por ejemplo, lo que es la troposfera, aquí, no, en la estratosfera, es donde se generan los vuelos comerciales. En la mesósfera, si no mal recuerdo, es en donde se generan las comunicaciones. Y así sucesivamente, ¿ok?
Sí, maestra, gracias. Perfecto. Bueno, hasta aquí, ¿algún otro tema que quieran que veamos así súper rápido? No sé cómo les salga a ustedes, pero por ejemplo, yo aquí donde dice trabajo en clase, ya tengo separados, ¿no? Por ejemplo, el 0 es el temario y otros recursos, ¿no? Donde está